Paleolítico, cuyo significado en griego quiere decir piedra antigua, transcurrió desde la aparición de las primeras herramientas hechas de piedra hace unos 2.500.000 años hasta la invención de la agricultura y la ganadería, aproximadamente en el año 8000 a.C. Fases del Paleolítico. El Paleolítico se subdivide en tres grandes fases: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. El Paleolítico inferior abarcó desde hace 3.300.000 años hasta 125.000 años antes de Cristo. En esta primera fase es el momento en que vivieron las primeras especies de homos, como por ejemplo el Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus. Utilizaban como herramienta de piedras apenas modificadas. Estas primeras especies de homos vivían en pequeños grupos familiares que se alimentaban de frutos y semillas y que además eran carroñeros, es decir, comían restos de grandes animales muertos porque solo podían cazar presas pequeñas. La siguiente fase es el Paleolítico medio. En esta fase abarca desde hace 125.000 años hasta 40.000 años antes de Cristo. En este periodo, los primeros Homo sapiens sapiens convivieron con los hombres del Neandertal. La caza se hizo más eficiente gracias al perfeccionamiento de la tecnología lítica. Además, se desarrollaron las primeras manifestaciones artísticas y un lenguaje rudimentario. Y la última fase es el Paleolítico superior. Esta fase se llevó a cabo desde hace 40.000 años hasta el año 8000 a.C. Para esta época, las personas habían adquirido la destreza suficiente para elaborar puntas de lanzas afiladas con hojas de cuchillos, picos, hachas y otras herramientas muy eficientes. Hay que tener presente que durante el Paleolítico el clima era muy frío, las enfermedades eran muy frecuentes. Por lo tanto, la población humana que vivieron durante este periodo no superaba los 35 años de edad. Cuando hablamos de la tecnología del Paleolítico, los hombres de este periodo fabricaron puntas de flechas, cuchillos y bifaces. Los bifaces eran hachas de piedra que cortaban por las dos caras. Para fabricar estas herramientas, golpeaban la piedra cuidadosamente hasta que obtenían la forma que querían. También elaboraban otros instrumentos con huesos y maderas, como agujas, arpones y anzuelos. Ahora conoceremos sobre la economía y la organización social del Paleolítico. Los seres humanos del Paleolítico vivían de la recolección, de la caza y la pesca. En este periodo se originó la división del trabajo según el género, donde las mujeres se encargaban de la recolección y la caza menor, mientras que los varones se ocupaban de la caza de animales grandes, como los ciervos, los bisontes, los osos y los mamuts. Este tipo de caza no era frecuente. La mayoría de las veces aprovechaban la carne de animales muertos. Este tipo de economía en la que se consume
y no se produce, se denomina parasitaria o destructiva. ¿Por qué? Porque una de sus características, es decir, una de sus consecuencias es el agotamiento de los recursos naturales. Por esa razón, en este periodo se practicaba el nomadismo. ¿Pero qué es el nomadismo? Es donde los grupos humanos se desplazaban periódicamente por un extenso territorio con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos de su medio ambiente. Estos grupos formaban bandas. Las bandas estaban constituidas por familias poco numerosas, pero el mejoramiento de la tecnología lítica permitió que los grupos tuvieran mayor cantidad de miembros y formaran clanes, en los que sus integrantes reconocían un antepasado común, es decir, una planta, un animal o un objeto, al que le rendían culto. En estas primeras sociedades no había distinciones de riqueza o de poder entre sus integrantes, por lo que reciben el nombre de sociedades igualitarias. Ahora conoceremos el arte del Paleolítico. En este periodo, los seres humanos pintaron y grabaron a los animales que les servían de alimento. Por lo tanto, los hombres lo pintaban en las partes más profundas de las cavernas que habitaban. Los cazadores creían que estas imágenes propiciarían el éxito de la caza. Recuerden que en algunas pinturas también se observan personajes cubiertos con pieles que llevan en sus cabezas cuernos de animales, las que probablemente eran representaciones de los hechiceros que dirigían las ceremonias. No olvidemos también que los artistas del Paleolítico también realizaron grabados de animales sobre huesos y marfil. También realizaron estatuillas femeninas que tenían muy desarrollados los rasgos relacionados con la fertilidad, es decir, el vientre, las caderas y pechos. Por ello, se les conoce también como Venus paleolíticas. Posiblemente las esculpían para propiciar la fertilidad, tanto de la naturaleza como de las mujeres de la tribu.